Hola, ¿qué tal amigos? Soy Richard de Tarot Las Cartas No Mienten y como había programado lo que es en el muro de la comunidad, íbamos a hacer lo que es una lectura interactiva que abarca para todos los signos con respecto a tu ex, ¿vale? Es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos en un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Vamos a ver cómo está la energía de tu ex en estos momentos. Me sale lo que es la carta del 10 de oros. Quiero que te fijes bien en esta carta. Si tú te das cuenta, aquí hay como si fuera un tanque, hay una gran batalla y todo está hecho lo que es un caos. La carta del 10 de oro representa lo que es la parte material, la parte económica. Pero siento que en estos momentos parece como que tu ex tiene esa percepción que todo el mundo solamente se le acerca por interés, por la parte económica o porque quieren sacar algo de ellos. Y esto no todo tiene que ser lo que es dinero. A lo mejor de repente se da cuenta que las personas que se acercan solamente es para algo pasional. En estos momentos tiene esa percepción. En estos momentos, sinceramente, así esté con pareja, siento que él o ella no está enamorado, no está enamorada. O de repente está con ellos, quizás por la presión económica, quizás de repente porque no le queda otra cosa. A lo mejor de repente, yo qué sé, vive bajo el techo, no tiene dinero para buscarse lo que es un piso, o tiene problemas económicos. Pero siento que no es amor. No es amor. O esta persona está con alguien que no ama, o simplemente ahora lo único que obtiene son personas que quieren sacar algo de ellos. Vamos acá más cartas. Vamos a ver qué más me dicen. Vamos a ver qué más me dicen. Tenemos lo que es la carta de la justicia. En algún momento reflexiona, en algún momento piensa que posiblemente lo que le está tocando vivir en estos momentos, porque no siente amor, no quiere dar amor, piensa que a lo mejor todo lo que le está pasando es karma. Piensa de repente de que tú quizás también estás haciendo algo. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, la carta de la justicia es un monumento muy grande y aquí hay muchas personas que están como cansados, como derrotados. Siento que en algún momento tu ex dice, ¿por qué tengo que pasar por esta situación? ¿Por qué nada me sale bien? Estoy cansado, estoy cansada de estar siempre con diferentes personas. Estoy cansado de tratar de ser feliz y no puedo ser feliz. ¿Por qué a veces pienso que a lo mejor es una maldición? ¿Por qué a veces pienso que es karma? Quieren recuperarse, quieren buscar lo que es un equilibrio, pero en estos momentos es como que le llega todo de golpe. Parece como que están pasando por una lección. Parece que tienen inclusive problemas económicos y también problemas judiciales, porque la carta de la justicia son trámites legales. Y quizá por eso aguanta esa persona con la cual está actualmente, porque no tiene de otra, porque no tiene más opciones. Vamos a ver. Esta persona piensa, cariño, que está pagando karma. Esta persona piensa de repente que tú estás haciendo algo inclusive. Vamos a ver. La carta del 3 de espadas. Sí. ¿Sabe por qué siente que es karma? Porque si él o ella a ti te traicionó, esta persona está viviendo ese mismo sentimiento de angustia, de dolor y de tristeza, lo está viviendo lo que es en carne propia. ¿Por qué te digo? Porque la carta del 3 de espadas es una traición. Aquí me está hablando de una traición. Por eso que él piensa o ella piensa que está pagando karma. Eso es lo que piensa. O simplemente, corazón, cada vez que quiere entregar su sentimiento, cada vez que piensa que esta relación es el definitivo, que le va a llevar lo que es a la felicidad, termina
decepcionado, decepcionada, termina triste. En estos momentos es como que todo se lo viene de golpe. La parte económica, una traición. Muchas personas le juzgan, muchas personas le sacan los trapitos al aire. Voy a sacar más cartas, cariño. Vamos a ver. Vamos a ver esta carta. Tenemos lo que es la carta del 10 de bastos. Algunos de ellos o de ellas es como que todo el mundo le da la espalda. Y en estos momentos siente inclusive que está perdiendo parte de su ser, de su esencia. Esta persona en estos momentos está amargado, está amargada. En estos momentos es como que reniega de todos. No está bien anímicamente, sinceramente. No está bien. Ya desde un principio me ha salido una carta de conflictos. Conflictos por interés. Y aquí la dama de la justicia está amargado, está prácticamente desconfiado, desconfiada. No quiere darse una oportunidad en estos momentos. A esta persona le ha llegado karma. Lo ha llegado karma o lo va a llegar karma. Yo diría que ya lo llegó karma ya. Ellos de repente, cariño, pensaron que con la otra persona todo iba a ser maravilloso y quizá de repente se metieron también por interés. Pero ahora lo están haciendo pagar. Está sufriendo mucho esta persona. Vamos a sacar más cartas. Porque mira, aquí da la espalda a todos. Está como desconfiado, desconfiada. Ya no confía en nadie. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen? Vamos a ver qué más me dicen. La carta del 6 de espadas. Lo han echado de casa. Lo han echado. A muchos de ellos o lo han echado de casa o lo han puesto ya ultimato. Es como que le hubieran dicho, búscate la vida. No te quiero aquí. O de repente, muchos de ellos, posiblemente con la persona que estaba conviviendo, lo dijo, no te quiero. Tienes que marcharte de aquí. No deseo continuar contigo. Por eso que él o ella se siente traicionado. Se siente, es como que estuviera pensando que han jugado con sus sentimientos. Pero ¿qué esperaba? ¿Qué esperaba? Porque aquí yo veo que todo lo que está viviendo esta persona es karma. Todo lo que lo está pasando es karma. No sé, a lo mejor hay un grupo de ustedes que me dice, Richard, él o ella también me echó de casa. O simplemente me traicionó y me echó de casa porque está pagando karma. Está viviendo lo que tú has vivido. Está viviendo eso, cariño. Lo que tú has vivido está viviendo. Mira, esta carta de rescate, 6 de espadas. Hay un botecito que está solo y está saliendo de una tormenta. Vamos a ver. ¿Qué más me dice? Es una pena porque lo han echado de casa. ¿Lo han echado de casa o lo van a echar de casa? Sí. La carta del 6 de bastos. Ha habido un conflicto muy fuerte. Ha habido un conflicto muy fuerte, ha habido un reclamo aquí. Pero mira, cariño, sinceramente, mira, todos cometemos errores. Todos cometemos errores, pero como yo siempre digo, este es el cielo y este es el infierno. Aquí lo hacemos y aquí lo pagamos. Una persona muy cercana a él o a ella lo ha traicionado con su pareja. Muy cercana. Mira, aquí hay un conflicto. Está ardiendo prácticamente una ciudad. Y quiero que tú mires esta carta. Una persona que aparentemente lo sabía todas sus historias, ¿vale? Todas las cosas negativas que de repente hizo contigo. Esta persona, cariño, detrás tiene una espada. O sea, no estaba siendo sincero, sincera.
Su mejor amigo, su mejor amiga, se ha metido con su pareja. Lo ha traicionado, lo ha robado. Su mejor amigo, su mejor amiga. Una persona que conocía todos sus movimientos. Una persona, cariño, que inclusive se iba de fiesta, de parranda. Esta persona, cariño, disculpen que diga esto, se lo está comiendo. Se lo está comiendo esa persona que por él o por ella te dejó. Se lo está comiendo, cariño. Y prácticamente es como que le hubieran sacado la venda de los ojos. Por eso que se siente traicionado, por eso que siente que es karma, por eso que siente que todo lo va mal. Voy a tomar agüita. Es increíble. Es increíble porque está recogiendo sus pasos. Lo que ha sembrado está cosechando. Eso es lo que está pasando. Voy a continuar con este mazo. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen? Es increíble. Su mejor amigo, su mejor amiga, lo ha traicionado. La carta del 3 de bastos. En estos momentos, algunos de ellos posiblemente tienen familia, tienen hijos. En estos momentos, lo único que quiere es recuperar a los suyos. No quiere recuperar el amor, no. Hay un grupo que tiene familia, hay otro grupo que no. Hay otro grupo que no. Pero está lo que es a la defensiva. Mira, está herido, está herida. Aquí al fondo hay una cara algo diabólica. Es como que no quiere confiar en nadie. En nadie quiere confiar. Siente como que todo el mundo le va a traicionar, como que todo el mundo le va a robar, le va a decepcionar. Es esto, se ha llevado una impresión tan fuerte. La carta del 9 de oros, recibe amenazas, vive con miedo, cariño, vive con miedo. Mira, aquí hay una persona que está a la defensiva. Aquí, la carta del 9 de oros, hay una mujer que está mirando un palacio al frente, pero se está incendiando. Esta mujer está calva y representa lo que es la carta del 9 de oros. ¿Por qué está calva? ¿Por qué está calvo? Porque todo el día está pensando. Piensa que a lo mejor de repente esa persona quiere hacer algo en contra de él o de ella por el dinero. Piensa que posiblemente le quieren sacar de lado. Le quieren ver en una tumba por el dinero, cariño. Por el dinero. Por eso que esta persona está nerviosa. Por eso que los conflictos, mira, la carta del 10 de oros, conflictos con el dinero. Esta persona se ha metido con alguien interesado, interesada. Y si ha cometido el gravísimo error, porque esto pasa mucho, ¿vale? Si ha cometido el gravísimo error que para que su pareja esté contento, contenta, ha comprado de repente una casa, electrodomésticos, un carro, un coche, yo qué sé, se ha excedido con las cuentas, ha sacado préstamo, vamos a suponer, porque puede ser que ha sacado préstamo para que esta persona pues se sienta bien. Tenlo por seguro, cariño, que esa persona se queda con todo. Se queda con todo. Este hombre o esta mujer, cariño, se va solamente con la ropa que tiene puesto. Se queda con todo, cariño. Y ellos lo saben. Ellos lo saben. Por eso que están a la defensiva. Por eso que se sienten traicionados. Aquí esta carta me dice, esta persona ahora está preocupada por las deudas. Siente que pierde todo, porque aquí al fondo hay como un palacio que se está quemando. Siente que lo pierde todo. Pero Dios mío, es que yo no entiendo cómo a algunas personas se le va la cabeza. ¿Cómo se le va la cabeza? Recién lo estás conociendo, ya lo estás comprando carro, casa, ya te estás endeudando, lo ha comprado joyas, ropas. Todo lo que a ti no te daba, se lo ha dado a ellos, pero ellos, cariño, se lo quitan. Como dice en esa frase, ladrón que roba ladrón, tiene 100 años de perdón. A lo mejor esta persona que estamos hablando de tu ex,
Yo qué sé, te pedía prestado dinero, tú eras muy atento, muy atenta, nunca te hacía un detalle, no te devolvía lo que tú le pedías, cariño. Pues ahora se ha encontrado con otro listo, con otra lista. ¿Y qué está haciendo? Le está exprimiendo, corazón. Lo está exprimiendo todo. Se queda con todas sus cosas. Vamos a sacar más cartitas. Se queda con todas sus cosas, cariño. Por eso que las cartas han sido claras. La carta del 10 de oros, conflictos. Y encima cuernudo, cuernuda, cariño. Con su mejor amigo, con su mejor amiga. Con una persona muy cercana. A lo mejor el pobre se iba a trabajar, lo dejaba ahí con el amigo y decía, tengo un buen amigo, lo está cuidando. Dios mío. Lo está cuidando, cariño, mal encargo. Eso es mal encargo, me recuerda. Perdón. Lo siento que me ría de tu ex, lo siento. Pero me recuerda mucho a un amigo que le encargó a otro amigo, a su pareja, y al final corazón perdió todo. Mal encargo, cariño. Eso es un mal encargo. A ver, lo siento. Ellos se han portado mal contigo. Ellos se han portado mal contigo y lo que está recibiendo es karma. Lo siento, pero está recibiendo karma, ¿vale? Es esto. Si tú tienes pena por él o por ella, pues ya está, cariño, pero está recibiendo karma. Uy, por Dios. Por Dios, cariño. ¿Te acuerdas que te había dicho que se va solamente con lo que tiene puesto? Mira, cómo lo echan de casa. Mira cómo lo echan de casa. Y la carta del 5 de espadas, cariño, no es lo único que empieza a salir a la luz. Hay muchas cosas que empiezan a salir a la luz. A lo mejor este engaño, esta decepción, no es de ahora. A lo mejor desde el primer día que conoció a esa persona, ya era cuernudo, ya era cuernuda, cariño. Porque aquí me dicen, hace tiempo que lo estaban traicionando y no se enteraba. No se enteraba. A mí lo único que, pero mira, todo es libre albedrío. Yo creo que tu ex se confió mucho. ¿Vale? Se deslumbró por la belleza, por lo que pasaba con esta persona. Lo entregó todo, lo bajó el cielo de un solo golpe. Cariño, no lo dejaba ni lavar los platos. No, corazón, lo trataba como un rey, como una reina, y mira cómo lo han pagado. Lo han dejado en la calle, o lo van a dejar en la calle, cariño. Si en estos momentos tú me dices, Richard, pero yo veo que están bien, económicamente están bien, están comprando propiedades, se han comprado un carro, una moto, se van de viaje. Sí, aparentemente todo marcha bien, pero hay algo que viene para ellos. Van a perder soga y cabra. Le van a echar a la calle con lo que tiene puesto. ¿Y por qué? Por no hacer las cosas bien. ¿Por qué no hace con documentos? ¿Por qué no utiliza trámites legales? Es que está tan enamorado, está tan ilusionado que se ha vuelto ciego, sordo y mudo. No se da cuenta que lo están traicionando. Qué pena, de verdad. Qué pena por ellos. Vamos a ver qué más me dicen. Vamos a ver qué más me dicen, cariño. Vamos a ver. Lo que es la carta del as de bastos. Mira. Esta persona va a perder todo. Sinceramente va a perder todo. Quizá de repente solamente se queda con lo que tiene puesto y con su trabajo. Cariño. Y es ahí cuando esta persona te busca. Te va a buscar. Derrotado y derrotada te va a buscar. Mira. A veces la vida nos tiene que dar lo que es una lección tan fuerte para valorar lo que realmente vale la pena. Pero esto tampoco te lleva a que tú te sientas comprometido o comprometida a darle lo que es una oportunidad. Si tú me dices, Richard, no, tú estás en todo tu derecho. Si tú quieres darle lo que es una oportunidad, pues quizás, cariño, aquí está tu felicidad. Pero todo es libre albedrío, porque te va a buscar. Te va a buscar y posiblemente solito y solita te va a contar todo lo que lo ha pasado.
porque en este momento no tiene a nadie. Es como que en este momento se siente solo, se siente sola. Ni la familia, ni los amigos. No, ¿qué amigos, amigas, cariño? Si su mejor amigo, su mejor amiga, se lo ha comido a su pareja. Se siente solo, sola. No confía, cariño. Vamos a ver, ¿qué más me dicen? Vamos a ver. O se lo van a comer a su pareja, ¿vale? Es esto. La carta del carro, cariño. La carta del carro representa lo que es al signo Cáncer, representa sentimientos ocultos, representa también desplazamiento. Quizá de repente esta persona no está cerca a ustedes. A lo mejor hay una distancia. Puede ser otra comunidad, otra ciudad, otro estado, otro país, ¿por qué no? Otro continente. Siento que esta persona a veces se pone como una coraza. Puede ser que a lo mejor muchos de vosotros en algún momento van a tener lo que es un contacto, o simplemente esta persona aparentemente parece que todo marcha bien. Porque el carro, aunque aquí no lo ves, te voy a explicar con el tarot egipcio. Mira, momento. Siempre está al final, ¿ves? El carro. Si tú te das cuenta, este personaje está lo que es en una carroza. Tiene lo que es una armadura. El color amarillo es una armadura. Hay dos pajarracos que están prácticamente como queriendo comer su cabeza. Cariño. Esta persona no quiere que en estos momentos nadie se entere. No quiere. ¿Vale? Pero es cierto que en estos momentos está muy nervioso, muy nerviosa. Está teniendo inclusive problemas mentales. ¿Richard se ha vuelto loco? No. Problemas mentales también puede ser, cariño, que tiene ataques de ansiedad. Muchos ataques de ansiedad. Siento que se está medicando aquí con esta carta. Porque estos dos pajarracos, cariño, no lo dejan en paz. Pero es como que no quiere que nadie de su entorno se entere. No quiere prácticamente que tú te enteres, pero está teniendo problemas. Se está medicando. Yo te diría que se está medicando. Porque mira, aquí, si te das cuenta, está lo que es en un tanque y está así como cansado. Cuando una persona está medicándose con el tema del estrés, de la ansiedad, porque es muy difícil, es una enfermedad muy, muy difícil. Yo también lo he pasado, ¿vale? Entonces, en este punto es importante tener paciencia a las personas que sufren de ansiedad, porque aparentemente de repente hay personas que dicen, Richard, pero eso es mental, todo depende de él, todo depende de ella. Es difícil de controlar cuando uno está en ello, porque yo también lo he vivido. Entonces por eso, yo siento que esta persona parece como que no quiere que la gente, tú o su entorno, de repente les haga recordar y les diga, ¿ves? Te lo dije. No. En estos momentos ya tiene suficiente con lo que lo ha pasado. Y en estos momentos lo que importa es que se recupere. Eso es lo más importante en estos momentos, porque se está medicando. Vamos a sacar más cartas. Vamos a ver qué más me dicen. Vamos a ver qué más me dicen, cariño. Lo ha afectado mucho. Lo ha afectado mucho. Pero no quiere que te enteres. Tenemos lo que es la carta del 3 de copas. Se siente mal para algunos de ustedes que tienen hijos. Se siente mal y posiblemente piensa que esto es un castigo. Puede ser, cariño. Recuerda que este es el cielo y el infierno. Quiere abrazar a sus hijos. Quiere estar en casa. Quiere volver a casa. Pero es cierto que está avergonzado. Está avergonzada. Sí. Está como muy cansado, muy débil, cariño. Sinceramente me da un poco de tristeza. Pero él o ella se lo han buscado. Contigo estaban bien. Contigo las cosas marchaban bien. Pero bueno, tampoco podemos culparle todo lo que es al 100%. ¿Por qué? Porque la relación es de dos. Algo de repente falló en la relación. Pero quiere volver.
Para aquellos que tienen hijos, extraña mucho a los hijos, demasiado. Llora mucho. Y se pregunta alguna vez si de repente ustedes lo van a perdonar o tus hijos lo van a perdonar. Es como que no se siente bien tampoco con la persona que está actualmente, ¿vale? Porque es como que su vida es un infierno. Aquí yo veo sábanas sucias, ventanas sucias. A lo mejor de repente está con una persona que es un poco dejado, una persona que solamente vive su presente, su momento y no se ocupa de la casa, del hogar. Y a él le sabe mal esto. Quizás de repente o a ella, porque quizás con ustedes tenía otra calidad de vida. Y por eso que también se siente mal. Parece que está lidiando con una persona que es muy pasote. Vamos a ver. ¿Qué más me dice? ¿Ves? Mira, cariño. Mira. Quiere recuperar a los hijos. Si vosotros tienen hijos, quiere recuperar a los hijos, cariño. Quiere retroceder el tiempo también. Quiere retroceder el tiempo. Esta persona, cariño, parece que como con ustedes, aunque no existan hijos, parece como que en algún momento de repente te tocó el tema de que ustedes sean padres. Te tocó el tema, cariño. Si tú me dices, Richard, no, nunca tuve hijos con ellos, pero es cierto que en algún momento me tocó ese tema. Sí, él o ella aún tiene como esa ilusión de que quizás en un futuro o quizás de repente, ¿qué hubiera pasado si vosotros dos hubieran estado juntos? Y es como que en su mente se imagina la familia. Pero ¿sabe por qué? Porque sabe que ha cometido un error. Porque sabe que con ustedes todo era perfecto, pero lo fastidió. Para aquellos que tienen hijos, quiere recuperar la familia, quiere volver a casa, quiere tener lo que es una oportunidad con ustedes. Para aquellos, ¿vale? Voy a recoger estas cartas de mazo, voy a cambiar de mazo. Vamos a ver. ¿Qué me dice lo que es el tarot del anillo? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del 5 de pentáculos. En estos momentos está como muy espiritual, algunos de ellos. Es como que estuvieran pidiendo una oportunidad. Están rezando, mira. Aquí están rezando. Siento que para algunos de ellos esta situación lo ha llevado a que también estén como más espiritual. Como que quieren perdón de Dios. Algunos de ellos. Es que, vuelvo a repetir, muchas veces pasa esto. La vida nos da lo que es una lección para acercarnos más a Dios, para cambiar lo que es el carácter. Esta persona también está preocupada. Es como que se lo ha juntado todo. Problemas de familia, problemas económicos, la decepción que ha tenido. Está muy decepcionado, muy decepcionada. Está triste. Mira, está triste, mira. No duerme, cariño. No duerme. Se levanta mucho. Dime si tú de repente estás teniendo una conexión con ellos. ¿Cómo así? A lo mejor tú me dices, Richard, lo estoy soñando constantemente. Sueño que se ríe. Cuando uno sueña a una persona que se está riendo, es porque está sufriendo. Está llorando, está triste. O cuando tú sueñas que esta persona llora, quiere decir que esta persona recuerda los momentos agradables que vosotros dos han vivido en su relación. Es esto. Pero siento que ustedes, posiblemente corazón, creo que ya estás sintiendo, ya estás presintiendo que algo marcha mal en ellos. Y esto no es porque tú estés obsesionado, obsesionada, no. Simplemente porque hay una conexión entre ustedes. Una conexión muy bonita entre ustedes. Tenemos lo que es la carta del 8 de copas. Sí, algunos de ustedes lo están soñando, cariño. Y ellos también te sueñan, ¿vale? También te sueñan. Pero el otro punto, hay un grupo de ustedes
que posiblemente tú has soñado con él o con ella, hay un grupo de ustedes, y ha sido como algo mágico. A los días o a la semana, tú has coincidido con él o con ella, o de repente se ha puesto en contacto contigo. Ha sido algo mágico, por eso te digo. Muchos de vosotros, para este grupo que han coincidido o que van a coincidir con esta persona, muchos de ustedes están como un poco desconfiados, desconfiadas. Y de repente te preguntas, ¿por qué aparece? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Qué es lo que quiere? Algunos de ustedes, inclusive, cuando van a coincidir, no se van a decir nada, pero te va a quedar mirando. Y es como que tú, en ese momento, vas a sentir una conexión. Es como que tú dices, Richard, parece como que me quería decir algo. Parece como que todavía siente algo por mí. Pero estamos hablando de un sentimiento oculto, porque al fondo está la luna, si te das cuenta. Tenemos lo que es la carta del 5 de bastos. A partir de ese encuentro, tú lo vas a llevar en tu mente y él o ella también te va a llevar en su mente. Pero la conexión que viene más adelante no va a ser rápido. No, va a ser lento, mira. Porque ninguno de los dos se miran, pero se piensan. Va a ser lento, cariño. ¿Por qué te digo que te piensa? Porque hay muchas nubes. Hay neblina, cariño. Te lleva en su mente. Hay algo que ha visto esta persona o vosotros van a coincidir y te va a empezar a llevar lo que es en su mente. La carta de la justicia, cariño, quiere tomar lo que es una decisión. Va a querer tomar lo que es una decisión. Sí. Va a querer tomar una decisión, como que en algún momento se va a sentir con toda esa buena vibra, con ese deseo de ponerse en contacto contigo, de que la relación vaya más. La carta de la torre, pero aquí veo un obstáculo, cariño. Aquí veo un obstáculo. Parece como que o tu familia no lo acepta o su ex no lo deja, cariño. Mira, la torre. No lo deja. Hay un obstáculo. Vos saca más cartas. Voy a ver quiénes no lo dejan. La carta de la reina de espadas, cariño. Y tenemos lo que es la carta del 8 de pentáculos. Su antigua relación. No lo deja. No lo deja, ¿vale? La reina, su pareja, o el rey, su pareja, cariño. No lo deja. Es como que constantemente le va a estar bombardeando con mensajes, con llamadas constantemente. No lo va a dejar en paz. No. No quiere que sea feliz. No quiere, ¿ves? La distancia. No lo deja en paz, cariño. Siento que luego esto se va a volver como un círculo vicioso, sinceramente. ¿Por qué? Porque veo que tu ex reacciona. Tu ex reacciona, empieza a volver a rehacer su vida, a pesar que lo pierde todo. Y el destino se encarga de que vosotros dos se encuentren. Muchos de ustedes van a estar entusiasmados, ¿vale? Porque esta persona aparece y posiblemente puede haber una oportunidad entre ustedes, si tú quieres. Constantemente te repite que puede haber una oportunidad. Pero, sin embargo, la persona que lo hizo daño lo busca. Lo busca, cariño, para pedir lo que es una oportunidad. Lo busca, corazón. Sería tonta de ellos que le den una oportunidad, sinceramente. ¿Vale? Porque, no sé, yo siento que lo han hecho, lo que lo van a hacer a tu ex, no lo deseo a nadie, sinceramente. No se lo deseo a nadie, de verdad. Porque aparte que lo ponen los cuernos, lo echan a la calle, se quedan con todo lo que él o ella ha invertido. Hasta casa, cariño. Hasta casa, se quedan con todo. Tenemos lo que es la carta de la muerte y al costado la carta del diablo, cariño. Vale. Para algunos de ustedes, a lo mejor me dice Richard, lo que tú me estás diciendo con la lectura, yo lo he vivido. Y no entiendo por qué ellos, a pesar que lo han hecho tanto daño, volvieron con ellos. No entiendo. Ahora te voy a decir lo que pasó.
cariño. Ahora te voy a decir lo que pasó, porque yo creo que él o ella no quiso volver, pero ahora te voy a decir lo que pasó. Mira, la carta de la muerte y la carta del diablo, cariño. Estas dos cartas juntas no juegan bien, sinceramente, no. La primera vez, para que esta persona prácticamente apostara por ellos, por ese grupo de personas que le sacan los cuernos y le echan a la calle, la primera vez, cariño, fue por magia, porque ellos te amaban, cariño, te amaban mucho, ¿vale? Pero luego cambiaron su forma de ser. Ellos jamás se le pasó por la cabeza para aquellos que tenían familia dejar a sus hijos, no. Podría haber tenido muchos defectos, pero no hasta ese punto. Por eso que ellos se fueron. Y luego que pasa esta decepción, que ellos te buscan, otra vez te dejan por ellos. ¿Por qué? Porque reactivan otra vez el mal. Reactivan otra vez el mal, cariño. Porque la carta de la muerte es, se cierra un ciclo, pero vuelve a empezar otra vez. Reactivan otra vez el mal, cariño. Por eso que están así, corazón. Por eso que aunque le hagan daño, otra vez vuelven con ellos. Otra vez, corazón. No son como zombies, son como muertos vivientes. Están siendo controlados como si fueran títeres. Está al costado de una bruja, está al costado de un brujo o de una persona que utiliza estos medios para retener a alguien. Al final esa relación no tiene futuro, te lo digo. Ahora sí, pero al final no tiene futuro. ¿Por qué? Porque eso es como cuando tú pillas una gripe, tu cuerpo, ¿vale? La gripe te machaca, ¿no? Te quedas mal, pero luego tu cuerpo va creando anticuerpos. Se va volviendo más fuerte a este tipo de enfermedades. Así, esta persona que ahora lamentablemente luego que vuelve se va, cariño, o de repente si te ha pasado ya, esta persona con el tiempo, su energía se va a volver más fuerte y por más que la otra persona intente retenerlo, ya no va a poder, lo va a terminar odiando. Así funcionan las energías. Para aquellos que a lo mejor quieren hacer amarres, así funcionan las energías. Es una trampa, sinceramente, y muchos de vosotros caen en esa trampa. Es una trampa. Esto de que, Richard, voy a agarrar, conozco un chamán que va a hacer un ritual para que él o ella vuelva. Sí, funcionará, seguro que funcionará. Seguro que va a funcionar. Pero con el tiempo no te va a querer ver ni en pintura. Así que te recomiendo que no lo hagas. Pero bueno, vamos a ver. Quiero que preguntes algo, lo que tú quieras. Respuesta general, ¿vale? Lo que tú quieras, pregunta algo. Vamos a ver. Lo que tú quieras, pregunta algo. Opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del sol es un sí, puede ser un Leo. Opción 2, la carta del diablo es un no, Capricornio. No sé qué has preguntado. Vamos a ver si me dan un poco de información con respecto a las características. Vamos a ver. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo, ¿vale? Vamos a ver, cariño. ¿Qué me dicen? Me sale la carta del 3 de espadas, cariño. Muchos de ellos que han sido traicionados o traicionadas, mira esta carta, pueden ser de elemento aire. Libra, Géminis, Acuario. Al margen del signo, cariño, puede ser que tenga tatuajes también. Cabello castaño o cabello negro o rubio, da igual. ¿Sabes qué ha pasado con este personaje? Que esta traición, inclusive la pérdida de todo lo material, es como que tú me dices, Richard, veo que de un año para otro ha envejecido mucho. La preocupación, cariño, el estrés, porque no aparenta la edad que tiene. Ha envejecido mucho, mira. Está muy envejecido, envejecida. Así lo puedes reconocer. La carta del as de oros. Para muchos de ustedes puede ser una persona de elemento tierra,
Capricornio, Tauro, Virgo. Siento que esta persona posiblemente se acerca a tu vida, tu ex, para hablarte de un proyecto, ¿vale? Yo te recomiendo que aceptes este proyecto porque sus intenciones son buenas. En cuestión de proyecto, cariño, en vez que se lo dé a la otra, al otro, que lo va a exprimir, que te lo dé a ti, ¿no? O te va a devolver dinero, cariño. Parece como que en estos momentos quiere corregir karma. Quiere quemar karma, cariño. Si te debe un dinero, te lo va a dar. Te lo va a dar, cariño, porque sabe que tiene que arreglar las cosas. Te lo va a dar. La carta de la fuerza me dice, muchos de ellos posiblemente puede ser que hayan sido menores que ustedes, pero tú solamente toma lo que mejor suene. Elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. A lo mejor tienen lo que es un hijo en común o una hija en común. Algunos cabello largo, cabello castaño, cabello rubio o negro, da igual. Ojos claros o los ojos un poco chinitos. Puede ser que tenga tatuaje también. Está muy estresado, sinceramente. Algo está pasando, porque si te fijas, mira, todo es visual. Cuando una persona está estresado, no sé si a ti te ha pasado, a veces hacemos esto. Dormimos así con las manos en la cabeza o con la mano arriba así, porque estamos estresados. No sé si tú lo sabías, averígualo, cariño. Y mira aquí, tiene una mano encima de su cabeza. Es como que tú estás pasando un estrés con esta persona también. Y puede ser por los hijos. A lo mejor esto está fresco, porque la carta de la fuerza también representa la luz, está fresco. A lo mejor tú estás pasando por algo negativo con esta persona. Y puede ser por los hijos. La carta del ermitaño. Una persona en la distancia, elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, me están diciendo. Puede ser cualquier signo, ¿vale? Vive cerca de la costa, cerca del mar. Su trabajo puede estar relacionado desde transporte, a lo mejor tiene que viajar constantemente, como también de repente lo que es en la construcción o mantenimiento de casa o trabaja en oficinas altas, porque aquí hay montañas, edificios, cariño. Cerca de la costa, cerca del mar también. Vive cerca de la costa del mar, ¿vale? Siempre te recuerda, cuando tiene lo que es un momento libre o cuando llega luego del trabajo, siempre te recuerda. El mago. Puede ser que tú con esta persona has trabajado o has estudiado o un proyecto o algo. Elemento fuego, un Aries para muchos de ustedes o cualquier otro elemento. Es una persona, cariño, que quizás actualmente entre ustedes no hay contacto, ¿vale? Pero te piensa. Físicamente está muy bien, puede ser que sea de piel trigueña, un poco moreno, morena, cabello negro, puede ser que tenga canas también, muy inteligente. Una persona muy inteligente. El mago representa elemento fuego. Puede ser Leo, Sagitario, Aries también, ¿vale? Pero veo que es una persona que no sale de su zona de confort. Entonces, a pesar que es infeliz, a pesar que te extraña, te piensa, no hace cambios en su vida, ¿vale? Eso es lo que me dice, pero te lleva a lo que es en su mente. Espero que te haya gustado esta lectura interactiva. Tú solamente toma lo que es tuyo. Por eso, hay que tener cuidado con lo que hacemos en esta vida. El karma nos llega a todos, hasta a mí me llega el karma. Si tú quieres estar bien, no hagas daño, no hagas sufrir a nadie, porque luego se nos devuelve. Y no lo digo por ti, lo digo por tu ex, sinceramente, porque el karma lo ha llegado, el karma lo va a llegar. Cada lágrima que tú has tenido, esa lágrima te lo va a pagar en su vida. Lo siento por ellos, pero esa es su energía. Lo más triste es que está con una persona que lo manipula a través de las energías. Es como un títere. Cada vez que intenta liberarse, cada vez que reacciona, otra vez lo vuelven a reactivar la magia. Pero algún día va a reaccionar porque su energía se va a volver fuerte, se va a volver lo que es inmune a ellos. Paciencia o simplemente continúa con tu vida. Hasta la vista. Si te gusta este tipo de videos, dímelo en los comentarios, ¿vale? Para continuar, seguir entregando. Te quiero y suerte. Tienes que seguir viviendo. Continúa con tu vida, que el tiempo no espera. Sé feliz.